Gracias, Samuel. Bienvenidos para el estudio del Evangelio del domingo próximo. Estamos recorriendo el leccionario trienal en el ciclo C, en base al Evangelio de Lucas, y nos estamos preparando para el octavo domingo después de Pentecostés. Hoy tenemos el texto del siguiente capítulo que consideramos la semana anterior. Pasamos a Lucas capítulo 12 y el texto que toca es la parábola del rico necio, Lucas 12, versículos 13 al 21. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, concédenos sabiduría para reconocer los tesoros que has guardado para nosotros en el cielo, a fin de que nunca desesperemos, sino que siempre nos regocijemos y estemos agradecidos por las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Decíamos, el texto que corresponde para el domingo en el Evangelio es el de la parábola del rico necio o del rico necio. Eh, en el Evangelio de Lucas es el único texto que aparece, el único de los evangelios en el que aparece esta parábola, pero no solamente tenemos la parábola en sí, sino que como sucede en muchas ocasiones dentro del Evangelio de Lucas con parábolas, tenemos un marco narrativo o una introducción narrativa. Básicamente la estructura que Lucas presenta aquí es una estructura característica del Evangelio. La parábola es respuesta a una situación que sucedió en el viaje de Jesús, en este caso hacia Jerusalén. Recordamos, estamos en esa gran sección del Evangelio y Lucas entonces introduce con un relato de un episodio, de esta conversación con el que pretendía una mediación por parte de Jesús en cuestiones de herencia, a lo que Jesús responde con esta parábola. Esta estructura ya la hemos visto, por ejemplo, con la parábola del buen samaritano, con las parábolas también de la oveja perdida, de la moneda perdida y también del padre con sus dos hijos. Son parábolas que responden a una situación narrada por el evangelista previamente. En este caso tenemos la misma estructura, pero intercalados dos sentencias de tipo, lo que se llama sapiencial o propias de la tradición sapiencial. Con tradición sapiencial nos referimos a aquella tradición que en el Antiguo Testamento aparece en los Salmos parcialmente, pero en forma característica en el libro de Proverbios, Eclesiastés, Job, eh, y parte de los profetas también. Es el Señor actuando como maestro sabio que da indicaciones fundamentales a sus hijos o alumnos con respecto a cómo vivir como parte del pueblo de Dios. Estas dos sentencias, la primera y la segunda que tenemos así en la pantalla, enmarcan la parábola. Y la primera, de hecho, es básicamente como el resultado de lo que narró previamente. El suceso en la conversación esta lo lleva a Jesús a afirmar esta primera sentencia que vamos a considerar en el versículo 15, y la segunda sentencia trae una conclusión de la parábola. Ahora, tanto la parábola como la segunda sentencia funcionan como la base para la exhortación que es expresada en esa primera sentencia, la indicación o exhortación a cómo comportarse, cuidarse de la avaricia, como lo vamos a ver ahora, y el material que le sigue a esa primera sentencia entonces funciona como la base sobre la que se sostiene esa exhortación. ¿Por qué cuidarse de la avaricia?
ahí va a contar la parábola y va a llegar a esa segunda sentencia a modo de conclusión. Vamos ahora sí al texto mismo. Antes de ir al texto todavía, sí vamos a notar este giro de interlocutor de parte de Jesús. Tenemos inicialmente el diálogo con el heredero, o con el que estaba discutiendo por cuestiones de herencia, pero luego Jesús como que girara y le hablara a su otro auditorio, a los ellos de la multitud que lo están siguiendo a Jesús en el camino. De modo que todo lo que sigue a la introducción narrativa es en realidad Jesús hablándole a la multitud y catequizando a la iglesia de esa forma. Sí, vamos ahora entonces al texto mismo, en la introducción narrativa, versículos 13 y 14. Eipen de tisek tu ohlu auto, le dijo a uno o cierta persona de entre la multitud o de entre el pueblo, ojlos, a él, didáscale, eipeto adelfomu merisastai metemu tencleronomian. Maestro, en vocativo aquí, dile, imperativo aoristo de lego, dile al hermano mío, para el infinitivo aoristo que tenemos aquí en merisastai, es probablemente un infinitivo de propósito, decirle para que dividan, para que él divida, o para dividir, metemu conmigo tencleronomian. Perdón. Dile a mi hermano para que divida conmigo la herencia, para que reparta conmigo la herencia. Merizo viene del sustantivo meros, parte o una división. Así que el pedido es que el Señor actúe como, actúe en el campo civil, para que se resuelva este problema de herencia, dividiendo la herencia. Jode Eipen autó, pero él le dijo a él, el pronombre personal jo aquí está funcionando casi como un... perdón, el artículo definido está funcionando como un pronombre personal, él, referente a Cristo, y el autó al tis, al hombre que vino a plantear esto, ¿no? Él le dijo a él, antrope, o hombre, o hombre en vocativo, tis me catestesen criten emeristen efjimas. ¿Quién me instaló? Catistemi es colocar, instalar formalmente o oficialmente. ¿Quién me instaló o quién me colocó, quién me puso a mí? Tenemos un doble acusativo aquí, y el doble acusativo muchas veces se traduce, este es uno de los casos, con un como en el medio. ¿Quién me instaló o me puso a mí como juez crités o como juez o mediador efjimas sobre ustedes? Meristés es el que divide o el que media, el que hace la repartija entre ustedes. Algunas observaciones aquí. El hombre aquí aborda al Señor, a Jesús, como rabí, no tanto como decíamos hace un momento, como rabí desde lo religioso, es decir, un experto en las escrituras para que le enseñe o oriente sobre la voluntad de Dios, sino particularmente como un maestro de la ley en su función civil. Recordamos que en el tiempo del Segundo Templo, la ley mosaica funcionaba como constitución nacional, de modo que así como lo había hecho durante el Antiguo Testamento mismo, la ley seguía teniendo una función de lo que nosotros luteranos llamamos la mano izquierda, es decir, era la ley con la que funcionaba la sociedad y también las cuestiones
de herencia. El Antiguo Testamento en la ley mosaica, de hecho, tiene toda una legislación en torno a cómo ha de organizarse la herencia y cómo ha de funcionar todo el sistema de herencia de la tierra. Hay varios textos que hablan sobre esto, en números especialmente, pero quizá el texto de Deuteronomio puede ser un poco más relevante al caso este que está planteándose de dos hermanos que están intentando resolver una cuestión de herencia. Deuteronomio 21 dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Aquí está considerando un caso, en la ley de Moisés, un caso que no sabemos si es similar o no a este, pero sí un caso en el que se resuelve el tema de cómo, o al menos se previene de una distorsión de la práctica normal. En la práctica normal es que los varones, hijos varones legítimos, heredaban, pero el primogénito recibía una doble porción de la herencia que sus otros hermanos varones. Las mujeres no heredaban propiedad. El hombre aquí, el hombre que aborda al Señor aquí y le pide que intervenga en esta cuestión civil, tenía, vaya a saber qué problema de herencia qué clase de situación. Probablemente no era una situación como esta que estamos diciendo aquí, sino alguna otra clase de situación. Los comentaristas no dicen, bueno, no lo sabemos, ni importa tampoco en última instancia, porque justamente Jesús lleva la cosa para otro lado diferente. Sea como sea, toda esta legislación eh, así, toda esta legislación explícita en la ley de Moisés necesitaba interpretación y necesitaba el rol de un maestro, de un didáscale o de un rabí que pueda resolver en los casos concretos cómo se aplicaba eso en el tiempo del segundo templo, es decir, en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto? Más allá de esto, de que Jesús es abordado como rabí para que resuelva esta cuestión desde el punto de vista civil, hay un comentarista o el autor de un artículo en una revista de interpretación bíblica, un tal T. Gorinch, él propone que se trata no tanto de una cuestión civil, sino que uno de entre el pueblo está haciendo un planteo o dándole voz por el lenguaje que se utiliza aquí, dándole voz al reclamo nacionalista celota. Recordamos que los celotas eran esta secta revolucionaria que después terminan llevando la tensión y la crisis política en Palestina hasta la misma guerra contra Roma y la caída finalmente de la ciudad de Roma, la destrucción de Roma en el año 70. Estos celotas utilizaban y tenían dentro de su discurso y su reclamo eh, la cuestión nacionalista y la recuperación de la distribución de la herencia, como si fuera volviendo al Antiguo Testamento y particularmente al tiempo de Josué. De modo que el pedido hacia el Señor como Mesías reconocido, como líder reconocido, no es tanto, o mejor dicho, el pedido hacia el Señor no es tanto de que actúe como un maestro más o como un escriba más, un rabí más, sino que se haga cargo de su rol mesiánico de recuperar el rol de Josué
distribuyendo nuevamente o recuperando la tierra y repartiéndola nuevamente entre el pueblo. Es totalmente incierta esta teoría y no tenemos forma de comprobarlo para nada, pero, pero sí el argumento de este autor es justamente que el lenguaje de división de la herencia y él siendo representante del ojlos, del pueblo, eh, y la respuesta de Jesús de no ser meristés, de no ser el organizador de la distribución de la tierra, es todo lenguaje en torno a la imagen de Josué y todo el lenguaje propio de la expectativa del Mesías desde la perspectiva de los celotas. Notablemente esta última pregunta que hace Jesús para sacarse de encima o para, mejor dicho, pararle el carro al hombre este que viene con este pedido, esta pregunta final, tis me catestes en criten emeristen gemas, resuena y tiene exactamente la misma estructura que aquella que le hacen a Moisés en el capítulo 2 de Éxodo, cuando Moisés intenta detener la pelea entre dos judíos esclavizados. Aquel que reprende a Moisés así en Éxodo 2 le dice, tis se, noten cómo tenemos exactamente la misma pregunta, pero con los roles diferentes. No es para sacarse encima el rol Moisés, sino que le quitan al rol, o le niegan a él el rol de arjón y de dicastés, de principal o autoridad y de justiciero o juez, pero en el sentido de justiciero. ¿Quién a ti te ha puesto como principal y como justiciero sobre nosotros? Es básicamente la misma pregunta que está haciendo Jesús aquí o formulando Jesús aquí en los mismos términos, pero él para negar su intervención en esta cuestión civil. Sea como sea, es eso lo que está haciendo Jesús, le está diciendo yo no vine para este tipo de asuntos, ni si se trata de un planteo celota, ni se trata de una cuestión judicial civil y él siendo abordado como rabí. El vocativo del antrope con el que Jesús responde, el vocativo del ántrope con el que Jesús responde es característico otra vez en Lucas de Jesús respondiendo con cierto tono de reprensión. Lo hemos tenido con María y Marta, por ejemplo, en algunas de las semanas anteriores, ¿no? Marta, Marta, así como preguntaba el pastor Conrad en aquel entonces. Es lo mismo que está pasando aquí. Con este hombre, como diciendo, estás mal orientado con el planteo que me estás haciendo. Avanzamos con la lectura. Eipen de prosautus. Noten ahora el cambio de auditorio. Le dijo entonces a ellos, ahora como decíamos al comienzo, hasta ahora le habló, fue esta toda la conversación que tuvo con este hombre, y esto lo aprovecha Jesús para instruir a la iglesia e instruir a ellos que lo están siguiendo. Le dijo entonces a ellos, orate kai filases te apopaces pleonexías. Jorate es el imperativo de jorao, imperativo presente, y el imperativo de filazo. Jorao, mirar, ver, y filazo es velar. Miren y velen contra toda pleonexía, contra toda avaricia. Jotiuk ento periseo intini, hetzoe autuestin, ecton hiparjonton auto. Porque no, o tal vez empezamos a traducir por esto del medio, porque la vida de
él, de una persona, no está en aquello que le sobra a él de sus bienes o de los bienes que son para él, de las pertenencias para él. Es decir, eh, no, la vida de nadie depende o está, se encuentra, se halla en el sobrante de sus pertenencias. El concepto que está poniendo aquí Jesús del sobrante de las pertenencias como el fundamento para la vida de él es claramente errado desde un punto de vista bíblico, por supuesto, pero es lógico para la mentalidad mundana. La imaginación de que tener muchas propiedades o una gran cantidad de propiedades, una gran cantidad de propiedades, eh, perdón, la imaginación de que tener esta gran cantidad de propiedades garantiza la vida para una persona o es la seguridad del futuro para la vida de esta persona. Jesús entonces rechaza obviamente esta falsedad, no es el sobrante o la abundancia de propiedades lo que garantiza la vida para una persona, por lo tanto, cuídense o miren y cuídense de toda avaricia, de toda ambición por la riqueza. Aquí, están conversando, pensé que era pregunta en el chat. Eh, Así que esta es la primera sentencia y la primera sentencia que trae el lenguaje propiamente, como decíamos, sapiencial o de la literatura o de la tradición sapiencial. Miren y cuídense de tal y tal cosa, como al hijo o del maestro al alumno en toda esta tradición sapiencial, y el tipo de exhortación también va en la misma línea. El no creer que la vida depende o se asegura sobre el sobrante o sobre la abundancia de las riquezas o de las propiedades. Versículo 16, pasamos ahora a la tercera sección dentro de la estructura del texto para el domingo, que es la parábola en sí. Eipen parabolem prosautus legon, les dijo a ellos o les contó para ellos una parábola diciendo anthroputinos luciu eufores en jejora. Noten el orden de las palabras aquí un tanto extraño, porque tenemos el sujeto de la acción en nominativo hacia el final de la oración. Jejora es el territorio o el campo. Este es el sujeto del verbo euforeo. Foreo es llevar, trasladar o producir en el caso de un fruto. Aoristo indicativo, aoristo. El campo de cierto hombre rico produjo bien, euforeo, tuvo una buena producción. Jesús introduce aquí en esta parábola su primer personaje, o no es único personaje, pero su personaje, el protagonista, y lo introduce con una descripción no nueva dentro del Evangelio de Lucas. El Plusios, el rico, ya tiene su historial dentro del Evangelio, dentro de este Evangelio. Estamos casi a mitad de este recorrido, sí, en realidad bien a mitad de esta ya, capítulo 12, ya tuvo el antecedente en el capítulo 1, 6, 8 por lo menos, y en algunas otras instancias, y la descripción o caracterización del rico en el Evangelio de Lucas
va a seguir avanzando en lo que venga en capítulo 16 y 18, como lo vemos allí. Leo rápido los textos para tomar o dimensionar un poco mejor con qué imagen del rico llegamos hasta el Evangelio, hasta este capítulo del Evangelio. Lucas 1, y el Magnificat hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Lucas 6 nos presenta las bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas, a la que se le agrega o que son seguidas por los ayes que Jesús pronuncia contra los ricos. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Lucas capítulo 8, la parábola del sembrador. En la decodificación de la parábola, Jesús hace referencia a los que tienen afanes por la riqueza. La semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Como decimos, luego de nuestro texto va a continuar la caracterización o descripción del rico en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el mismo capítulo tenemos la historia o parábola, depende la comprensión del texto, la historia o la parábola de Lázaro y el rico, en la que sabemos cómo se lo describe a este hombre, entre ellos el versículo 25, anunciando el padecimiento o el tormento infernal que va a padecer aquel rico de la historia. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y Lucas 18, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es la conversación de Jesús con el funcionario rico, que en el Mateo me parece que se lo describe como un joven rico, ¿no? Esto solo tal vez como eh, Lucas presenta al rico y cómo llegamos hasta esta parábola, de modo que al escuchar que se trata nuevamente de esta figura que ya atravesó el Evangelio, sabemos qué esperar de él y ya nos paramos frente a ese personaje de la forma en la que tenemos que pararnos. Lucas no tiene una descripción ni una comprensión eh, optimista del rico, por decir poco, sino, y uno podría decir casi una comprensión un tanto crítica hacia el rico. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa? Es de, habrá sido de orientación política izquierdista o marxista, Lucas, ¿qué problema tendría con el rico? O este Jesús tiene conceptos tipo marxistas al tener todo este prejuicio contra el rico. Obviamente no sería una comprensión correcta ni de Lucas ni de Jesús el pensar que eh, tiene una postura al estilo marxista de criticar al rico por ser rico, por definición, o poniendo bondad y maldad dependiendo de las posesiones. Es decir,
el pobre es bueno por definición por el simple hecho de ser pobre y el rico es malo por el hecho de ser rico. Obviamente no es teología de la liberación lo que está por detrás ni de lo que Jesús dice ni de lo que Lucas está registrando en su evangelio. Tal vez hablar un poco sobre algo de la situación social de Palestina en el tiempo de Jesús nos sirva un poco para entender qué es lo que desde el punto de vista social está por detrás de nuestro texto. Palestina en el tiempo de Jesús dependía o era una nación con dependencia de la economía agraria. Si el campo producía, las cosas funcionaban; si el pequeño chacarero quebraba, las cosas no funcionaban. Y en este mundo agrario, Bruce Malina, un intérprete del Nuevo Testamento católico, eh, que aplica lo que se llama antropología cultural al estudio del Nuevo Testamento, Bruce Malina dice, en este mundo de una economía agraria no sucedía y no había básicamente una movilidad social, salvo por deshonestidad. Es decir, el de clase baja no avanzaba económicamente a una clase superior, salvo que sea deshonesto, salvo que obtenga su ganancia por rapiña o por estafa, haciendo una trampa que le permita acceder a una gran suma de dinero. Y perdón, sí, el rico muchas veces aumentaba su riqueza por otro tipo de pecado, que es el de la avaricia y la explotación del pobre. De modo que el rico criticado en el mundo del Nuevo Testamento muchas veces es caracterizado por la rapiña, la estafa, la avaricia y la explotación. Eh, Esto comenta Bruce Malin en su análisis cultural o antropológico del Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, es una realidad histórica la situación de convulsión social que estaba sucediendo en la sociedad agraria de Israel, eh, que estaba básicamente determinada por la situación política, gobernada Israel o por Roma o por los Herodes, y ambos trayendo una explotación de la única fuente de sustento para la sociedad, el campo, ya sea Roma con sus impuestos y Herodes con sus impuestos, más la economía de tipo comercial, una economía no agraria que no beneficiaba al agro, sino que beneficiaba al burgués de la ciudad y al comerciante de la ciudad particularmente. Esta combinación entre gobierno romano y gobierno de Herodes llevó a una gran cantidad de campesinos a la quiebra, y estos finalmente terminaron nutriendo las filas del celotismo, de los que habíamos hablado hace un momento, de toda la revolución que terminó estallando en la guerra finalmente, ¿no? En este contexto socioeconómico, el rico era visto como gran parte del problema, sino el problema en realidad. Aquel que traía la explotación y la quiebra del pobre campesino y que se enriquecía precisamente a costa del pueblo o a costa del campesino. Como digo, esto tal vez nos permite explicar un poco la crítica la crítica normal contra el rico de parte de Jesús o de Santiago también en su carta, eh, especialmente por todo el dilema moral que estaba por detrás de aquel que se volvía rico o sostenía su riqueza en una sociedad en crisis realmente, como la que era la Palestina, la sociedad judía durante el tiempo de Jesús. Volvemos a nuestro texto. El campo de este hombre produjo una buena cosecha
Sigue Jesús en el versículo 16 con la parábola kai dielogitzeto en geauto legon, y comenzó a pensar o elucubrar dialogizomai, es hablar, hablar con uno mismo o tener una discusión con uno mismo. Comenzó a pensar a ponderar, a pensar adentro de sí mismo, diciendo, tipo y eso, joti uquejo pusinaxo tus carpusmu. ¿Qué haré, futuro de polleo aquí? ¿Qué voy a hacer? Porque, esto es una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Porque no tengo dónde juntar o dónde juntaré, sinaxo, el futuro de sinago, dónde juntaré los frutos míos. Kai Eipen, tuto poyeso. Y dijo, esto es lo que voy a hacer. Casteló, mutas apostecas, voy a destruir, cazaireo es el verbo, voy a destruir las bodegas mías o los lugares para guardar los depósitos míos, caimeizonas oikodomeso, y voy a construir otros más grandes. Caisinaxo, Eke y Pantaton Citon, y voy a juntar así todo el grano Kaita Agazamu y todos mis bienes. Se utiliza en griego aquí el mismo término, así como en español también bienes, el mismo término o el bien que utilizamos para lo moral, como también para la pertenencia o sí, las pertenencias, ¿no es cierto? Así que, y así voy a juntar todo mi grano y todos mis bienes, que hay erotepsigemu, y esto es futuro del ego, y le voy a decir a mi alma, psige, alma, ejeis polagaza keimena, ya tienes muchos bienes depositados. Esto es participio pasivo de keimai, reposar, recostar o depositar. Ya tienes muchos bienes depositados, eis ete pola, para muchos años. Anapau, aquí tenemos 4 imperativos. Anapau es reposar, descansar. Descansa, fague, esto es futuro ahorita de estío, del verbo estío, come. Pie, imperativo de pino, beber. Eufraino, gózate, imperativo de eufraino. Eufrainu, imperativo de eufraino. Así que descansa, come, bebe y gózate, o goza. Fascinante el cuadro que presenta aquí Jesús, especialmente o bueno, por un lado, tal vez en términos de estructura, noten aquí la correspondencia entre la pregunta y la respuesta inmediata, tipo y eso, tuto y eso. ¿Qué voy a hacer? Esto voy a hacer. Eh, Está describiendo todo el mecanismo del dialogismos o de la elucubración en la cabeza de este rico. Lo que es impactante, y los comentaristas no fallan en notar y en señalar aquí, es la extrema soledad del hombre rico, con la que describe Jesús a este hombre rico. Eh, y desde el punto de vista estos nombres personales en primera persona o se representa en primer lugar con el hecho de que él no lo conversa con nadie, él mismo es su interlocutor. Tanto en el dialogichomai del versículo 17 como particularmente en el yo le voy a decir a mi alma, alma. En la soledad extrema no solamente habla de su problema social, de no tener una sociedad con la que conversar, ni amigos con a los que pedir consejos, sino particularmente de su soledad espiritual.
él no tiene ni siquiera Dios, no tiene interlocutor en Dios a quien orarle y pedirle guía o algo por el estilo, como en la tradición judía lo tenemos en forma consistente. Aquí es uno que se ora a sí mismo eventualmente, o que solamente habla con sí mismo, consigo mismo. Decía, desde el punto de vista textual, lo tenemos representado en forma más que gráfica con la repetición constante del pronombre personal mu, y los correspondientes al pronombre personal en el adentro suyo, o el psique al que le dirige la palabra, alma. El salmista lo hace muchas veces también cuando se llama a sí mismo para la exaltación, pero obviamente en este caso el, el, no se está llamando a salir de sí mismo en ningún sentido, sino a apilar para sí, planear para sí y vivir para sí, como lo tenemos descrito en este cuadro, ¿no? El gran pecado, obviamente, quizá uno podría decir, tiene como dos dimensiones, o más de dos dimensiones, yo creo. Uno es su relación, su egoísmo o la acumulación, que uno podría decir, bueno, resuena al José de Egipto, que ante la gran cosecha decide acumular toda esa gran cantidad de frutos, eh, pero no cosecha para otros, ni para salvar a otros, ni para servir a la sociedad suya, sino se sirve a sí mismo. Es la acumulación contra el paradigma de José de Egipto en el Antiguo de la Iglesia. Tiene una frase fantástica aquí con respecto a nuestro texto, que dice: el rico siempre tendrá depósitos disponibles en la boca de los pobres. Esta es la otra cara del gran pecado del rico aquí. No solamente el egoísmo y la idolatría que está exponiendo con su avaricia, sino especialmente el descuido por los muchos pobres que obviamente lo rodean. Él no piensa directamente toda esta acumulación para otros, la piensa solamente para sí mismo, como lo leemos en el versículo 19, ¿no es cierto? Ahí tenés para ti, para muchos años ahora a gozar. El egoísmo, la falta de misericordia, el hedonismo, centrado en el placer y en los bienes materiales, y la idolatría que representa el rico es gran parte de su pecado. Pero todavía más, y yendo de la mano con esto, su pecado se completa, o el cuadro pecaminoso que representa el rico de la parábola se completa con lo que especialmente el versículo 19 expone, que es la pretensión de control sobre su propio destino. Él se asegura a sí mismo muchos años, le asegura a su alma el bienestar por muchos años, en base a lo que él tiene y lo que él posee. Y en última instancia, por lo tanto, expone este pensamiento casi ateo, o ateo directamente. Dios no existe aquí, y su futuro depende de lo que acaba de acumular y acaba de obtener. Versículo 20, avanzamos todavía con la parábola Eipende autojotheos. Dios aparece aquí como un personaje en escena. Le dijo a él Dios, Afron, necio. Aquí tenemos
la alfa privativa, y fronos, sabio, sí, sabio, frónesis es la sabiduría del corazón, no, no tanto de la mente, sino de la sabiduría moral especialmente, ¿no? De saber cómo hacer el bien y cómo comportarse de forma recta. Este no lo hace, este es un afron, un necio, no solamente por torpeza o por torpe, sino especialmente desde un punto de vista, como decíamos, moral. Es el necio del que habla la literatura sapiencial en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios tantas veces, o Eclesiastes. Necio taute tenicti, en esta noche, te exigen su apaitu sin aposu. El alma tuya pedirán de ti, pedirán de vuelta de ti. Ja de getoi masas tiniestai. Y las cosas que tú preparaste, getoi macho, esto es ahorita getoi macho, preparar, y las cosas que tú preparaste, ¿para quién van a ser? La palabra lapidaria que Dios le revela al hombre necio, al rico necio, tiene su correlación directa con lo que acaba de decirse a sí mismo el rico. Recordamos en el versículo 19, él se llama a sí mismo psique, alma, eh, obviamente apelando a lo más profundo y completo, y tal vez por la gran satisfacción del alma, que le llegaba hasta el alma por lo que estaba experimentando. Y más que hombre profundo y cargado sí, hombre abierto a la profundidad suya, este muestra ser, o muestra la superficialidad del afron, del necio. El tauta tenicti en el versículo 20 contrasta claramente con el eis ete polá, para muchos años. No, esta noche va a suceder esto. Y el, la pretensión de posesión, tienes muchos bienes acumulados, eh, tiene un contraste abierto con el hecho de que no solamente el preparó ni sabe para quién van a ser, como la última pregunta lo expone, sino especialmente con que ni siquiera su alma le pertenece. El apaitusin, el verbo apaiteo, aiteo es pedir y apaiteo es pedir de vuelta. El verbo apaiteo es un término del mundo económico que se utiliza para la devolución de préstamos, lo que expone justamente que ni siquiera el alma es suya, sino que le fue prestada, la vida le fue prestada. Y esto le pertenece a otro que va a reclamarla, y la va a reclamar esta misma noche. Como decimos, el lenguaje con el que Dios confronta la necedad del rico tiene una abierta correspondencia y expone la profunda necedad, la estupidez realmente del pensamiento materialista de este hombre rico. Versículo 21, último versículo de nuestro texto, nos lleva ahora fuera de la parábola a la segunda sentencia con la que Jesús concluye, o la perícopa concluye, perdón, y con la que Jesús, sentencia que deriva Jesús de aquí, ¿no? Jutos de este modo o así, jo tesauritzon geautó, caime este on Plutón. Así es, o así pasa con aquel que tesaurizo, tesaurizo es atesorar, tesauros es un tesoro, tesaurizo es atesorar, geautó, aquel que atesora para sí mismo, caime este on Plutón, y no para Dios es rico, y no es rico para Dios.
Aquí noten la estructura quiástica o de A, B, A que tenemos aquí, los participios en los extremos, los dos participios casi como sinónimos funcionando, el que atesora y el que es rico, y en el medio aquellos que están en competencia, o uno mismo o Dios, como aquel para quien se atesora y se es rico. Los siguientes textos que vamos a tener en el capítulo 12, lo que viene por delante, elaboran en torno a estos mismos conceptos los inmediatos. Tenemos estos textos tan preciosos del Señor en los que llama a no preocuparse y no tener ansiedad por el día de mañana, ni tener eh, apotecas, graneros, así como los pájaros tampoco tienen graneros, sino por la provisión diaria. Esto es suficiente para cada día, pero especialmente preocuparse y buscar el reino de Dios, como lo pone Jesús al final de esta porción, versículos 22 al 31, y la siguiente porción sigue elaborando sobre el tema abierto en nuestro texto, eh, llamando a preocuparse, sí, por el pobre. Y toda esta porción termina nuevamente con una gran máxima de parte de Jesús, Hopugarestin Hotesauros Gimón, donde sea, oh, perdón, pues donde está el tesoro de ustedes, allí también el corazón de ustedes estará. Con esta máxima señalando dónde está el Dios de uno en realidad, ¿no es cierto? Eh, entonces, toda esta imagen de la riqueza y del atesorar y del atesorar para Dios o para las cosas de Dios que redundan en el servicio al pobre, al necesitado, siguen siendo abiertas en los próximos textos que no vamos a leer, creo que no vamos a leer en el próximo domingo, pero sí que Lucas desarrolla todavía, ¿no? Hermanos, no sé si hay preguntas o consultas sobre el texto en sí, o la traducción del texto, o lo visto hasta aquí, o algún comentario, si quieren abrir. Tuvimos entonces esta parábola introducida con la sección narrativa inicial y enmarcada en estas dos sentencias de tipo sapiencial, ¿no es cierto? La primera, avaricia, cuídense, miren y velen contra toda avaricia. Y esta segunda sentencia, eh, advirtiendo que esto no es solamente de parábolas o de ficción, sino que de esta forma sucede con todo aquel que atesora para sí mismo y no para Dios. Decía, no sé si alguno tiene alguna pregunta o comentario, muchachos. Solo para estar claro de lo que acabas de decir, la avaricia, entonces Jesús está diciendo que la avaricia está directamente conectado con no tener o no tener tesoros para con Dios. ¿Es cierto? Porque las dos como aclaraciones están, o declaraciones más bien, están en cada lado de esa parábola. Podemos decir que Jesús está diciendo que la avaricia y no tener riquezas con Dios es básicamente lo Sí, mismo. sí, ¿Es cierto? sí, Okay. totalmente. Es decir, eh, em, aquí hay casi una mutua exclusión en la ética económica que realmente a Lucas realmente le interesa elaborar realmente, ¿no? O expandir. A diferencia de los otros evangelios, es Lucas el que realmente entra en toda esta cuestión de la ética económica de la iglesia y del cristiano, y aquí no deja eh, espacios en gris, básicamente, el Señor. Estas dos cosas son dos posibles
señores, como lo hemos leído en alguna de las citas de Lucas también, no es posible servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Y del mismo modo, el atesorar para Dios o el ser rico delante de Dios, no hay espacio para la avaricia, ¿no es cierto? Ujú. Gracias. Bien, avanzamos un poquito. Quería ir un poco para atrás, especialmente considerando el trasfondo en términos de tradiciones sapiencial y apocalíptica que tiene nuestro texto. Jesús realmente está resonando con esta parábola a material que aparece en el Antiguo Testamento y que era materia común en la literatura del tiempo de Jesús, como vamos a ver ahora. Directamente leo los textos que seleccioné, pero en realidad como los paralelos en la literatura judía y del judaísmo antiguo y del Nuevo Testamento, del tiempo del Nuevo Testamento, es bastante vasta. Quizá esto es lo más representativo. Eclesiastés 6, noten cómo resuenan en estos textos la parábola que Jesús contó aquí. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? El texto de Eclesiastés tiene notables conexiones con la parábola, especialmente que Jesús cuenta, y de hecho es el texto del libro de Eclesiastés en el que el, el, el predicador, el autor de Eclesiastés, expande o elabora la lectura que tenemos para el domingo del Antiguo Testamento, que es Eclesiastés 1 y 2, parte de 1 y 2, donde anuncia o anticipa lo que este texto está ahora expandiendo. Eclesiástico, este es el texto del siglo II antes de Cristo, más o menos, escrito en hebreo y traducido al griego. Eclesiástico es parte de la literatura apócrifa, o más que apócrifa, es el deuterocanónico del Antiguo Testamento, pero atesorado por el judaísmo del tiempo de Jesús como un texto bien, bien valioso. Eclesiastés 11 dice, hay quien se hace rico a la fuerza de engaño y avaricia, y esta es la parte de su recompensa, cuando dice, ya he logrado reposo, ahora voy a comer de mis bienes. No sabe qué tiempo va a venir, morirá y se lo dejará a otros. Noten cómo la estructura del texto de Eclesiástico es casi la misma que la de la parábola, la del rico enriquecido, en este caso explícitamente por engaño y avaricia, la cita de su pensamiento perverso y hedonista, falsamente seguro sobre sus bienes, y la refutación final de ese pensamiento errado. Él no sabe, y esa refutación final, perdón, particularmente ligado con lo abrupto de la muerte y del juicio que corte esto y el tener que dejarlo para otros. El mismo material básicamente que aparece en nuestra parábola, ¿no? Primera Enoch es un texto apocalíptico, sí, apócrifo del Antiguo Testamento,
pero que los autores del Nuevo Testamento conocían y que formó parte de la piedad judía desde el tiempo de Jesús. Jesús mismo muestra tener conocimiento particularmente de primera Enoc, o el llamado Enoc etíope. En el capítulo 97 de primera Enoc dice: «Ay de vosotros, estafadores, que acumuláis metales preciosos y decís, ya somos inmensamente ricos y hemos logrado todas nuestras ambiciones. Ahora a hacer lo que nos dé las ganas, porque tenemos suficiente dinero y toda clase de provisiones y un ejército de criados a nuestro servicio. Vuestra vida se os escapará como agua, porque vuestra riqueza no podrá durar mucho. En un momento os encontraréis con las manos vacías, porque todo lo que habéis ganado está pervertido. Seréis reos de una espantosa maldición». Nuevamente la misma estructura, o similar, mejor dicho, aquí tenemos un ay, o un ay inicial de condena, seguido de la cita del pensamiento perverso en la misma línea que eclesiástico y que la parábola, y la refutación final también en la misma línea de lo efímero de la vida, de lo necio de ese pensamiento y de la condena que se le viene encima a estos ricos. Santiago, hermano de Jesús, no tiene un texto tan similar como estos que acabamos de leer, pero sí expresa básicamente la misma crítica contra la soberbia, especialmente de los ricos, de asegurar qué es lo que viene por delante para ellos. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece como un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Otra vez en la misma línea de tradición sapiencial y apocalíptica que Jesús, tomada de textos como los que recién compartimos. El domingo tenemos estas otras lecturas, como decía hace un momento, el texto de Eclesiastés, una selección un poco recortada de Eclesiastés, que recorre conceptos como estos: la vanidad de vanidades, el trabajo debajo del sol es vanidad y aflicción, amontonar por el esfuerzo del trabajo es vanidad, quién sabe si el que lo hereda es un necio, y lo otro que Dios da es comer, beber y tener sabiduría. Como decíamos, el texto tan paralelo en Eclesiastés 6 elabora o expande lo que este texto inicial anuncia. El Salmo 100 es un texto fantástico para el domingo también, no en términos de reprensión contra la impiedad, sino especialmente la exhortación y la expresión de una piedad recta contra el rico necio que cree ser dueño de su futuro y de sus posesiones. El salmista aquí convoca o invita a la alabanza a Jehová como bien último y como el dueño de Israel. Él nos hizo y somos suyos. No soy mío ni mis cosas son mías, sino Él como creador es dueño de nosotros mismos. Y Él es bueno y su misericordia es para siempre. Como digo, el Salmo aquí nos da la otra cara de la moneda, no la denuncia de la impiedad, sino la expresión de la piedad que confía en el Señor y que reconoce quién es Él y dónde está el verdadero bien del salmista. Lo mismo Colosenses 3, es casi coincidencia porque estamos con lectio continua o con lectura continuada de Colosenses, pero el texto de Colosenses 3 es una excelente epístola para el texto del Evangelio. Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra.
Cristo es vuestra vida y cuando se manifieste Cristo, vosotros también morid a lo terrenal y revestidos del nuevo hombre. Este es Cristo, lógicamente. Y Cristo como todo en todos, como la verdadera riqueza para el creyente. Eh, Casi en la misma línea que el Salmo, entonces nos pone la otra cara de la moneda en términos de exhortación. Ahora Pablo llamándonos a vivir el modo de vida cristiana, poniendo la cabeza y la mirada en las cosas de arriba, sabiendo que la vida de uno es Cristo mismo, y la plenitud de uno, la verdadera riqueza de uno es Cristo mismo. En las confesiones luteranas tenemos una única instancia en la que se hace referencia a Lucas 12, en la confesión de Augsburgo, al hablar sobre la particularidad de la potestad de un pastor o de un obispo, o al hablar de la distinción entre el reino de la izquierda o temporal y el reino de la derecha o espiritual, hace referencia a nuestro texto de Lucas 12. Por esta razón, las autoridades, la espiritual y la temporal, no deben confundirse ni mezclarse, puesto que el poder espiritual tiene su mandato de predicar el evangelio y de administrar los sacramentos. Por lo tanto, no debe usurpar otras funciones. No debe poner ni deponer a los reyes, no debe anular o socavar la ley civil y la obediencia al gobierno, no debe hacer ni prescribir a la autoridad temporal leyes relacionadas con asuntos profanos, tal como Cristo mismo lo dijo: mi reino no es de este mundo. También, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez? Lucas 12:14. No hace referencia a la parábola, pero sí a la refutación inicial de nuestro texto al hombre que vino con este planteo, indicando que cuál es el oficio propio de Cristo y cuál es el oficio propio del ministerio pastoral. No mano izquierda, no las cosas terrenales, sino mano derecha, la proclamación del Evangelio y la administración del sacramento. Allí está el poder del ministerio y la autoridad propia del ministerio. Los confesores plantean esto frente al abuso medieval que Roma había hecho de usurpar el poder civil y dedicarse los obispos a tareas impropias para la iglesia. No deberíamos entender ni esta línea de lectura de la Confesión de Augsburgo de nuestro texto, ni tampoco especialmente Colosenses, por ejemplo, en términos neoplatónicos, como diciendo la iglesia pertenece a las cosas etéreas y no tiene nada que ver con la ética cotidiana. Sería una muy mala lectura de nuestro texto, transferir esto al mundo de las nubes así. El hecho que Jesús responde de esta forma: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez?, indica para qué vino. Él no vino para legislar en cuestiones civiles, es cierto. De todos modos, la instrucción ética que desprende Jesús de ese episodio narrativo no es para las nubes, es la ética económica para la iglesia aquí en la tierra. Cómo la iglesia y cómo cada cristiano debe mirar su vida aquí a la luz de las cosas celestiales, y cómo debe utilizar su dinero de un modo determinado y cómo debe orientar su riqueza de un modo determinado. De modo que, si bien tenemos toda esta cuestión de los dos reinos en el texto de Lucas 12, no nos lleva a un pensamiento neoplatónico o como que los cristianos no pensamos en cuestiones económicas. Sí pensamos en cuestiones económicas en la línea ética que nuestro texto está planteando. De modo que aquí tenemos toda una beta bien interesante para la instrucción especialmente, que implica ser cristiano en términos de la administración de nuestro dinero y de nuestros bienes.
Eh, ¿Algún comentario sobre ley y evangelio? Con un, eh, sabemos en la dinámica entre ley y evangelio en la predicación necesitamos movernos básicamente con la estructura que tenemos en pantalla, de la ley que condena el pecado, al evangelio que nos lleva a la cruz y a los medios de gracia para desde ahí edificar o construir la exhortación para la nueva obediencia. La tentación o el riesgo, me parece, para el predicador, contextos como el nuestro, es hacer desaparecer el contenido de evangelio en la predicación, pasando de un reproche contra la avaricia, una crítica a la avaricia, de ahí directamente a la exhortación ética de cómo tenemos que comportarnos, no en forma avara, sino solidaria y generosa, misericordiosa, etcétera, etcétera. Pero el gran ausente en este esquema obviamente es aquel que no ha de estar ausente precisamente en nuestra predicación. En el medio tiene que estar, y me parece que va a ser un ejercicio importante para el predicador, en el medio tiene que estar el evangelio con el llevarnos a la cruz, llevarnos a aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, aquel que realmente eh, revierte el cuadro de necedad que nos representa el rico, aquel en quien la herencia se cumple realmente, la herencia de la tierra, de las promesas de herencia desde el Antiguo Testamento se cumplen realmente, y quien no solamente no está luchando por sus derechos de herencia, sino al contrario, abrió todo esto y lo hace tuyo y nuestro en los medios de gracia, ¿no? Este elemento, todo este contenido propio del Evangelio, me parece que uno tiene que cuidar de no perderlo de vista en un texto como el nuestro, que fácilmente, como decíamos, nos lleva de la condena a la exhortación. Ojo, cuidado, aquí necesitamos traer la exhortación desde el Evangelio, porque de hecho la ley en tercer uso es, como dice David Skear en alguna parte, la ley en tercer uso no es otra cosa que la ley dentro del marco del Evangelio o en las manos del Evangelio. Así que bueno, por naturaleza el texto va a tener estos dos énfasis, va a salirnos, me parece, fácilmente esto, y está bien que hagamos énfasis y remarquemos la ley en segundo uso y la ley en tercer uso, pero no sin eclipsar y no sin perder de vista la centralidad que sigue teniendo el Evangelio. Pensando en términos del lugar del Evangelio de Lucas en el que nos encontramos, el Evangelio es fundamental y es totalmente consistente con qué está intentando hacer Lucas aquí. Una cita de Arthur Schacht que comenta sobre toda esta gran porción del Evangelio de Lucas 9, capítulo 9 hasta capítulo 19, en el medio está nuestro texto. Arthur Schacht nos orienta para comprender de qué se trata toda esta gran sección en la que estamos parados. Mientras camina hacia Jerusalén, Jesús catequiza a los discípulos, a la multitud y a la estructura eclesiástica respecto de su persona y su obra. Jesús los invita a emprender el camino con él, a fin de que también ellos participen en los eventos de su muerte y resurrección. Para la iglesia que catequiza a los recién convertidos y que sigue instruyendo a los cristianos hasta que alcancen el final de su camino, la narrativa catequética del camino de Jesús a Jerusalén es un medio ideal para enseñar quién es Jesús y qué vino a hacer. Y es este el propósito de nuestro tiempo litúrgico, Trinidad, o el tiempo después de Pentecostés. Es el aprender a participar y a desarrollar o vivir la vida en Cristo, en la que fuimos insertados. De modo que así como este Cristo encarna no la necedad, sino exactamente lo opuesto, la sabiduría de Dios,
de ese mismo modo, la iglesia que vive en Cristo y está en Cristo, que tiene su vida escondida en Cristo y espera la revelación que suceda cuando Él vuelva, hoy ya vive como Cristo en la tierra. Y también esto repercute en la economía familiar, personal o de la institución de nuestra congregación, en cómo resistimos a la tentación de la avaricia, de la idolatría y de la falta de misericordia, y cómo nos volcamos en misericordia por el otro, por volcarnos en fe y en confianza en el Dios que provee y a quien le pertenecen todas nuestras posesiones y a quien le pertenecemos nosotros mismos también. Pienso, esto, como digo, con un texto como este es un tema tal vez para cuidar más que nada, ¿no es cierto? Para abrir el ojo. Hermanos, estamos en hora, pero sería bueno si hay tal vez algún comentario o pregunta todavía. Sí, pastor, estoy pensando en esta parte que mencionaba usted de herencia y cómo arranca la narrativa, ¿no? Eh, Estos que siguen a Jesús y está en esta situación en cuanto a la cuestión de la herencia entre hermanos, cómo Cristo cierra, ¿no? Esta cuestión de la herencia celestial, ¿no? Los lleva de una herencia a la otra herencia y él como también esta cuestión de, bueno, ¿quién me puso con ustedes como un juez entre cosas, como mencionaba usted, en las situaciones más legislativas, políticas y todo lo que conllevaba esto, pero sí se presenta como juez en cuanto a lo celestial, en cuanto a la cuestión de la otra herencia que trae, no legalistamente, la cuestión de la herencia, poniéndolos como este juez ante la ley del mandamiento 9 y 10 y luego dando la salida, ¿no? En cuanto a la herencia que trae él mismo en su muerte y resurrección, no mencionándolo aquí, pero sí como lo que realmente hace él hacia la herencia celestial. Entonces los lleva o se presenta tal cual es él para la herencia que realmente debe mortificarles a estos dos, ¿no? En cuanto a lo que realmente él presenta a través de esta parábola, ¿no? Entonces es interesante ahí cómo se muestra todo lo contrario y como al buscar el Evangelio, todo lo contrario de lo que mencionaba el rico en cuanto a hablarle a su propia alma para decir estoy ya pleno, y más bien esto que Cristo en su riqueza hizo, como Filipenses lo trae, no escatimando quién era, sino despojándose para darnos toda la herencia celestial, no guardando para sí todo, sino despojándose y siendo rico que se hizo pobre para darnos toda la riqueza y hacer lo contrario hace lo contrario que este rico, no guardando para sí, sino dándonos toda la herencia celestial de su Padre, ¿no? Fantástico. Y en ese sentido, la reversión de la figura del rico necio en Jesús como, como aquel no avaro, no egoísta, no necio, sino exactamente todo lo contrario, esa reversión de la figura en Jesús ya nos abre las puertas justamente para no tomarlo solamente como un Cristo ejemplo, ¿no? Casi poniéndonos el ejemplo del malo y del bueno, sino que revertir la imagen del avaro ya lo hace a Jesús Cristo don. Pensemos en cómo la avaricia del rico hace que él le quite al pobre y no comparta con el pobre necesitado. La reversión de esto es este Cristo que se entrega y se entrega
con todo lo que Él es por ti, por mí. De modo que, como digo, no solamente la reversión de la imagen del rico necio lo hace a Él un Cristo ejemplo en términos morales, sino que esa reversión ya nos da el pie para lo propiamente evangélico, del Cristo don entregados con todas sus riquezas y entregando su justicia para mí, entregando su vida, su cumplimiento de la ley, su sacrificio, para mí que por naturaleza soy necio, soy avaro, idólatra y todo lo que representa el hombre rico, ¿no? Pero está muy bueno realmente lo que sucede y como en él, como tú dices, conceptos como el de la herencia y la herencia de las promesas desde el Antiguo Testamento se cumplen para uno, ¿no? Para el humano, ¿no? Pastor Paul. Sí, estoy preguntándome con respecto a esta cita de la Confesión de Augsburgo. Y sería correcto decir que en ese contexto histórico la tentación en aquel tiempo fue usurpar las autoridades que Dios ha puesto en la sociedad. Y hoy día, por lo menos por aquí en los estados, me parece que la tentación es la opuesta. La gente tiende a desconectarse completamente de los asuntos en la sociedad y siempre con la explicación de que, bueno, somos cristianos y esos son asuntos del mundo y por lo tanto nosotros no necesitamos meternos en cosas así. Y tú tocaste el tema un poco, como sería incorrecto pensar de esa manera, pero estoy preguntándome si tienes algunos, no sé, consejos prácticos en términos de cómo mantener este equilibrio o balanza entre no preocuparnos tanto por el mundo y las cosas del mundo, pero a la vez no desconectarnos completamente, todo en el nombre de ser espiritual o algo así. Buen punto realmente. Y me parece que es un problema no solamente de Missouri o de la iglesia dentro de Estados Unidos, sino de toda nuestra tradición missouriana, ¿no? La distinción de iglesia-estado que nos quedó marcada a fuego a los que venimos de tradición missouriana, se vuelve para nosotros una gran tentación de evasión o de escape de los problemas sociales, ¿no? Y quizás, así como recién lo planteaba con respecto al tema de la parábola, la parábola no está planteándonos justamente una especie de vida en otro planeta, en contraposición con el hombre, con el avaro rico, ¿no es cierto? El rico necio, su problema no era su ser de la tierra en última instancia. Su problema era la idolatría, la falta de misericordia y el ateísmo, básicamente, o la pretensión de ser Dios. Ahora, por contraposición o la exhortación positiva a la nueva vida no implica, por lo tanto, el escapismo de nuestro mundo, sino el vivir dentro del marco de la palabra con todo lo que la palabra abre para nosotros y demanda de nosotros. Y en eso que la palabra abre y demanda está este mundo. Se encuentra la vida en este mundo. Es en este mundo en el que somos justificados y en el que disfrutamos el cielo. Ya. Es en este mundo en el que estamos siendo llamados en nuestra vocación, porque la palabra misma habla de cuestiones, como decíamos hace un momento, de cuestiones también de economía, no de las nubes o no de otro planeta, sino de la economía mía en esta vida y en este mundo, ¿no es cierto? Entonces, el hecho que la palabra de Dios misma nos devuelve al mundo en nuestra vocación cristiana para la nueva obediencia, y el hecho que la palabra de Dios nos da mandamientos concretos de ética relacionados con el prójimo en este mundo, no nos
exime de los problemas sociales ni de la vida en sociedad terrenal, sino que nos lanza a esa vida en sociedad terrenal justamente como la misma parábola lo está haciendo, ¿no es cierto? No una parábola para el escapismo, sino una parábola para la recta administración de lo que Dios ha dado, no en forma egoísta, sino en apertura al prójimo, ¿no? O en entrega al prójimo en el contexto de la problemática del prójimo, ¿no? Todo esto me parece que nos desafía justamente a no utilizar nuestra doctrina de los dos reinos o de la distinción entre iglesia y Estado en la línea en la que tú estás advirtiendo que nos sucede, ¿no es cierto?, en una línea introspectiva, casi monástica o neoplatónica otra vez, ¿no? Sí. Yo me he preguntado si nuestro entendimiento, o por lo menos nuestra explicación de los dos reinos, ha causado, quizás no intencionalmente, como bifurcación entre, bifurcación de los dos reinos, como si el espiritual, fuera más importante que el terrenal, en vez de pensar los dos reinos como los dos manos de Dios y cómo Él maneja el mundo y reina sobre el mundo. Salvando las diferencias, creo que era Justino Mártir, ¿no? O Ireneo de Lyons, que hablaba del diablo como el mono de Dios, en cuanto que imita a Dios y sabe imitar a Dios para distorsionar las cosas de Dios. Esto lo dice Ireneo o Justino con respecto a los sacramentos y cómo en las religiones paganas, especialmente las de misterio, las religiones de misterio, habían prácticas muy similares al sacramento del altar o al bautismo. Y dice eso porque el diablo está acostumbrado a imitar a Dios para distorsionar las cosas de Dios, ¿no? Ahora, yo pienso como en el cristianismo y en la cultura occidental, el error neoplatónico o gnóstico, tipo gnóstico, tan fácilmente entra justamente por esta distinción de dos reinos. La doctrina de los dos reinos es totalmente bíblica, pero somos tentados a deformarla pensando que la oposición entre mundo espiritual y etéreo y mundo material y terrenal, esa oposición es la doctrina de los dos reinos, ¿no? Y es la doctrina bíblica, ¿no? Entonces creo que es una gran tentación y no es la culpa de la doctrina, obviamente, ni tal vez necesariamente de cómo la iglesia lo ha enseñado, pero sí creo que es el gran riesgo de deformar o de caricaturizar la doctrina correcta, cayendo en un error que casi resuena a la verdad, ¿no es cierto? Como es justamente este caso, ¿no? El pensar en la filosofía neoplatónica como la doctrina de los dos reinos, o como que equivale a la doctrina de los dos reinos cuando no es así, ¿no? Buen punto, realmente buen punto. Y bueno para pensarlo también a partir de nuestro texto. Gracias. Excelente. Hermanos, si les parece, terminamos con un momento de oración. Vamos a orar el Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por la participación, Paul, Samuel y Nefte y Guillermo también. El miércoles próximo tenemos nuestro encuentro nuevamente. No sé si han leído por ahí en algún WhatsApp que hemos mandado que en agosto vamos a igualmente tener un cambio, más que nada porque ahora en agosto tengo que empezar a poner la cabeza también en cuestiones del seminario y de las clases que vienen así para el seminario. A partir del mes de agosto no vamos a tener
todos los miércoles, sino miércoles por medio. El miércoles próximo sí tenemos el estudio del Evangelio, pero después, a partir de entonces vamos a tener miércoles por medio. Un miércoles sí, un miércoles no, un miércoles sí, un miércoles no. No sé quién tiene control sobre la lista de WhatsApp, pero no estoy en la lista, entonces no sé si puedes agregarme. Supongo que sí, sí, podríamos agregarte. Sí, lo que voy a hacer es agregarte, Paul, en un WhatsApp de FPH, del programa SMP del Seminario de la Dominicana, porque así más que nada es donde circula ahí la conversación sobre esto. No tenemos en realidad un WhatsApp de estos estudios, cosa que no estaría mal en realidad tenerlo, pero toda la comunicación ha ido por otras vías diferentes o de prestado por otras vías, pero te incluyo en la de FPH, sí. Okay. Muy bien, hermanos. Sí, De estas bendiciones, Pastor. Guillermo, que Dios nos acompañe. Bendiciones, Buena pastor. semana. Gracias por... Igualmente, Nos vemos. bendiciones. Gracias.